A las 3 de la tarde, 22 minutos, ha llegado el espacio que tenemos en las Tardes del Sol para una conversación íntima con personajes que se convierten en motivadores para nuestra vida, pero que su historia de vida forma parte de las experiencias que queremos compartir con nuestros televidentes. Y por eso les quiero contar hoy la historia en su voz, de hecho, de una locutora, creadora de contenido, maestra de ceremonias y sobre todo una mujer completamente resiliente. La historia muchos la tienen claro, pero la verdad la tiene ella y por eso está con nosotros Angélica Bernaza, la gorda Bernaza o gordita Bernaza, como la conocen. Hola Bernacita, bienvenida a nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, Vica, de estar en televisión, perdón, Vico. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, tenemos mucha confianza. De la radio a la televisión. Bien, feliz de estar acá, qué chévere pues estos espacios. Bueno, hablemos de muchas cosas, entre tantas la gente se preguntará, pero la gorda Bernaza, básicamente esto va mucho más allá de lo que puedan ver ustedes físicamente, sino también del gran talento que existe dentro de esta mujer. Y para hablar de la gorda Bernaza, pues hay que hablar de Angélica María Bernaza Ordóñez, que ha nacido en el suroriente de nuestra ciudad y que desde allí pues nos va a contar esta historia que ustedes conocerán el día de hoy. Hablemos de la niñez de una mujer que hoy se convierte en gran referente para muchos, pero que muy pocos conocen. La gorda Bernaza se crió en medio de radio, la radio estuvo allí o habían otros sueños de por medio. Vico, la radio ha estado presente siempre en mi vida, es decir, desde ese pedacito en el que haciendo tareas del colegio, escuchando y consumiendo radio, ese amor por la radio luego muta en el mismo colegio. Estudié en un colegio público de la ciudad de Cali. En ese momento había una articulación con el CAS, Instituto 20 de Julio. Era como las dos o tres mujeres del salón, y con los compañeros de otros cursos decidimos que el colegio tenga emisora, pues porque en esa época era como que no, las emisoras o los otros colegios privados, digamos, de estratos un poco más altos, tenían, y empezamos a ver que en otras instituciones había emisora. Entonces, por ese gusto de la radio, desde oyente, siendo oyente siempre, pues decidimos hacer un proyecto y creamos la emisora del colegio. Y cuando la creamos, dijimos, dije yo como que eso es lo que yo quiero hacer siempre. O sea, desde ahí es como si se me hubiese metido en las venas, en la piel, decir, pucha, quiero hacer radio toda mi vida. Y ahí empieza un proceso que muchos pues conocimos ya con emisoras destacadas de la ciudad. Además porque, no sé, los procesos en los medios de comunicación a veces empiezan uno bien abajo, lo que llaman recogiendo cables, contestando teléfono, y se va abriendo espacio para esto. Pero tu voz siempre ha sido bastante particular. O sea, la gente que te conoce cierra los ojos, tú dices cualquier cosa, inmediatamente te identifica. Entonces tu voz fue la puerta que abrió ese camino que seguramente hoy y toda la vida seguirás caminando. Hablemos de esa primera persona que creyó, porque hoy justo presentándote decíamos, a ver, cuando hay un episodio que ya contaremos, cuando nadie creyó en vos, vos sí creías en vos y tu voz habló por vos. Sí, hablemos de la primera persona que creyó en vos. Pues mira, la primera persona se llama Tatiana Solarte. La Tata Solarte. Estando en el colegio, siendo muy oyente de ella, era como mi referente. O sea, me empecé a conectar mucho con su tipo de radio y un día me gané un CD en la emisora donde ella la dirigía, que era en ese momento, ella era la directora de Tropicana, y voy y me gano el CD y ella me dice, pues ven por él. Yo que me iba a imaginar que la iba a conocer. El impacto fue cuando llego por mi CD y ella misma baja y en la portería de Caracol, nunca se me olvida, me lo pasa y yo me quedo como, ¡oh! ¡Wow! Pues en esa época no había redes sociales, realmente uno se imaginaba a la persona que le hablaba a uno, entonces fue súper impactante. O sea, cuando dice wow es porque te la imaginaba menos, ¿vea? Claro, no, yo ya la había visto como en algunos posts, pero tenerla de cerca, o sea, tenerla cerquita, yo decía, wow. Y ese momento ella me ve, empezamos a hablar, cruzamos como 2 o 3 palabras y me dice, ve, ¿vos no estás interesada en venir a contestarme el teléfono una tarde o qué? Así. Y yo me quedo como, ¿de verdad? Y me dice, sí, ¿podés? ¿Cuántos años tenés? Yo tenía como 16, no, 15, yo creo. Y estaba más chiqui. Y yo le dije, pues yo en su momento no pensé, le voy a pedir permiso a mi papá, voy a hablar con mi mamá, nada. Yo dije, sí, ¿cuánto tengo que venir? Y no, pues tal día. Y desde ahí ella se convierte como en esa persona que me da esa oportunidad y comencé haciendo, en esa época, hoy en día les dicen practicantes,
pero en esa época nos decían era asistentes. Entonces... Y los atrevidos, asistontos. Asistontos. Entonces era algo muy chistoso porque era literal ir a contestar el teléfono, no había otra forma de comunicación con los oyentes en esa época. Y se te dio la oportunidad y bueno, ahí empieza, siempre siento yo que es quién me deja caminar y con ese primer paso me despacho y llega. Ahí era Angélica Bernaza, que podemos ver fotos en la pantalla, una mujer delgada, muy normalita, uno se la encontraba en el bus, corra para allá. Pero luego empieza un proceso de marca personal que considero yo es el más grande que has tenido. ¿Y quién iba a pensar, y esto es un capítulo bien interesante para nuestras televidentes, que unos kilitos de más iban a convertirte en la mujer que hoy eres de radio? Y es cuando nace la Gorda Bernaza. Así es. Y es que eras muy delgada y pasaste, miren los procesos por ahí la transformación física de la Gorda y empieza ya una Gorda Bernaza como marca. Hablemos de la Gorda Bernaza. ¿Cuándo llegó la Gorda Bernaza? Mira, yo después de muchos procesos como ya habiendo estudiado y todo lo demás, y mi primer trabajo fue para Caracol Radio, cuando estuve en mi primer contrato, pero con este tema de cuando hacen los recortes de personal, pues infortunadamente caí en ese recorte de personal y me voy de Caracol, me sacan de Caracol. Yo era en ese momento la DJ de 40 principales, la Gordis de los 40 principales. Harold Sánchez me chapeó así de esa forma, me puso, y de ahí yo me quedé y nunca he tenido problemas ni en el colegio, ni en la casa, ni nada cuando me han dicho gorda, gordita, nada, porque de eso se trata. Entonces salgo de ahí, salgo de Caracol, me voy a Ibagué, trabajo en Ibagué en La Mega, voy para Neiva, luego paso para Girardot y me devuelvo porque digo, realmente no me sentía cómoda lo que estaba pasando, y cuando me devuelvo, el mismo Harold me dice, en Radio Hit están necesitando gente. Y es ahí allí... tuve la desdicha de conocer, mentira, ahí tuve la dicha de conocerte. Ya nos habíamos topado en la misma academia porque pues somos egresados del mismo Instituto de Comunicaciones, y ya también tenía referencia del combo. En su momento, y esto lo he dicho en la radio, yo escuchaba mucho al Canario también, pues siempre he sido muy salsera, amo la salsa, pero de esa vaina de querer escuchar radio, hacer radio, todo radio, entonces digo, pues vamos a ver, me voy a aventurar allá. En esa época yo pensaba, el Canario es demasiado picado, o sea, la radio que hace el Canario es muy pupi en esa época, muy de Fifiris Nice. Entonces digo, no, yo creo que no voy a estar allí, y paso, y Harold me dice como que, venga, traiga el demo, esa historia también ya la he contado, me siento, espero toda una mañana que me atienda. Y después de un mes de haber dejado mi demo, el Canario vuelve y me llama y me dice, queremos tener una mujer, y esa mujer sos vos. Me hizo madrugar, estuve al aire haciendo mi práctica prácticamente, la redundancia, y cuando termina el programa él me dice, en la radio hay muchas Angélicas o hay Angies, yo no te quiero llamar Angie. ¿Tenés algún problema con que en la radio te diga o yo te diga gorda, o sea, la gorda? Yo le dije, no tengo ningún problema, y allí es donde nace esa marca personal en Radio Hit. Estamos hablando de hace ya 13, 14 años atrás, bueno, 15. 15. Más o menos, sí. Y nace la gorda, y la gorda se volvió el personaje en la radio, una mujer descomplicada, desparpajada, supremamente, o sea, no la locutora inalcanzable, sino como la mujer del coloquio, de la que habla, de lo que hablan en la sala de la casa, y la que no tenía problema de decir, no sé, tantas cosas de la vida personal, o que la gente se conectara un poquito más con lo que lo pasaba. Y hay que hacer un resumen de esa etapa, y es una etapa muy bonita en la que empiezas a crecer, ya llegan las redes sociales, ya es la gorda no solamente como locutora y maestra de ceremonias, que lo ha hecho muy bien siempre, sino que ya empieza un proceso de influencia, pero todo siempre tiene un revés, y la camisa que tenemos puesta pues tiene un lado no tan bonito, y justamente llega un lado no tan chévere, o una temporada no tan chévere, y es cuando muere tu papá, un personaje muy importante en tu vida, y llega una serie de responsabilidades a tu vida que luego hacen que muchas personas te den la espalda. Que siento, eso ha hecho a la gorda lo que es hoy. Hablemos de ese capítulo no tan bonito. Pues mira, Vico, fallece mi papá. Mi papá ha sido un referente en mi vida. Bueno, mi papá y mi mamá, obviamente, sino que nos conectamos mucho. O sea, mi papá, todo lo que yo sé en cuanto a lo que uno habla de tener calle, se lo debo a mi papá. O sea, él me lo explicó y me lo dijo tan bien que me quedé con eso. Mi papá fallece en un episodio, pues cuando nos dimos cuenta que tenía cáncer ya era demasiado, entre comillas, tarde. Duró un mes y medio más o menos internado en la clínica.
Lo internamos pensando que iba a volver a salir, pero lastimosamente no, mi papá fallece y de ahí comienzan a pasar una serie de situaciones que como familia, una familia promedio normal, pues comienzan a pasar. Cuando tienes una pérdida tan grande y tan importante, todo se desbarajusta. La cabeza económica de la casa, Todo. la de las decisiones. Todo, a índole personal, familiar, económico, una serie de responsabilidades, de situaciones. Y bueno, pasa una serie de cosas y de sucesos que eso empezó a permear, porque eso, hablando desde mi vida personal, Claro. eso comienza a permear mi vida laboral y pues sucede un episodio difícil para mí. Me quito de la radio por fuerza mayor durante casi 2 años. Estuve por fuera 2 años y medio. Laborar en ese momento, ya habíamos pasado de Radio Hit, estaba en Planeta, y fueron 2 años y medio duros de afrontar responsabilidades, situaciones. Claramente uno es el resultado de las decisiones que toma, buenas o malas en la vida. Es lo que más me ha gustado de todo lo que has dicho como resumen de tu vida, no por aquí, sino a través de tus redes. Uno es el resultado de las decisiones que uno Claro, toma. o sea, sin duda alguna no puedo decir, no, es que no Es cometí culpa de errores alguien. o es culpa de alguien, no. O sea, hay decisiones que uno toma que aún sabiendo que en cualquier momento no se puede resbalar, pues se avanza, porque en mi cabeza era como, necesito solucionar, necesito mirar, necesito hacer, necesito cubrir, necesito por aquí, más allá. Y bueno, di en su momento la cara, como se dice. Puso el pecho. Pusimos el pecho a la brisa y de ahí arranca pues casi que otra persona. O sea, pasa ese suceso, hay muchos movimientos, tanto personales, familiares, Sentimentales. sentimentales. Se bajó del barco un poco de gente, ese Sí. papagayo se quedó sin pasajeros. Esa Río Killer se vació. Y hablemos de ese hoy, porque ese hoy es muy importante. Infortunadamente el tiempo en televisión es muy corto, pero todavía tenemos algunos minutos, Gordita, para que hablemos de ese hoy tan importante. Un hoy de renacer completamente. O sea, dijiste algo muy importante y es que se mueven las cosas y en ese mover llegó el baile a tu vida, llega una nueva oportunidad laboral, llega la libertad, la tranquilidad. Yo no sé si soltera o no, pero llega también esa forma de encontrarte con vos misma y decir, yo sí pude, mira todo lo que pude superar. Y es algo que a través de redes sociales desde el día 1, que sucedió como todo este desbarajuste, pero que ayudó a ajustar muchas otras cosas, la gente me dice y me escribe como no fue a la única que le pudieron pasar situaciones, pérdidas, cosas. Y hace 5 años para acá, casi 6, claro, mi vida cambió, o sea, cambió totalmente en cuanto a la forma de pensar, a la madurez, a entender muchas cosas, a saber cómo actuar en otras. Mucha gente habla de la palabra resiliencia, pero solamente puedes entenderla cuando te toca hacerla. O sea, cuando la resiliencia llega a tu vida y de algo muy negativo sale algo positivo. Y afortunadamente, pues hace 5 años sí, o sea, digamos que en todas mis versiones me he gustado, en todas mis versiones me han gustado, no solamente a nivel físico, sino a nivel personal, pero creo que esta etapa de mi vida, a mis cortos 38, ha sido la mejor etapa que he tenido. Actualmente, pues si hablamos de, estoy enfocada en mi trabajo, en pensar en mí, en primero yo, segundo yo, tercero yo, soltera, no tengo hijos, tengo mi núcleo familiar. Siempre tía, nunca mamá. Siempre tía, nunca madre. Y algo que para mí es muy importante y es la alegría pese a todo, y quienes trabajamos en medios de comunicación ni siquiera lo tenemos como responsabilidad, lo tenemos como principio. El show debe continuar. Y para finalizar, Gordita, yo quiero que hablemos de una familia muy bonita que va a aparecer aquí en la pantalla, es tu familia de radio. Quizá tu gran compañía, mucha gente que está viendo este podcast el día de hoy, pues viene de la radio hacia acá a conocer un poco más de tu historia de vida, y es de estos 3 personajes, bueno, estos 2 personajes porque ahí me mocharon, estos 2 personajes que acompañan No ha sido. todos tus días, un maestro y un muy buen amigo de radio. Ve, yo creo que mis días, mientras no estuve con mis amigos, porque siempre lo he dicho, hacer radio en muchos equipos de trabajo, creo que me considero una muy buena coequipera. Pero hacer radio con gente a la que tú amas, a la que respetas, con la que tienes un feeling, que no solamente son compañeros de trabajo, sino que somos familia. Bueno, ya por tus ocupaciones no estás permanentemente, pero la gente que nos sigue y que nos ve por redes sabe que tú también estás allí. Ay, los extraño. Y estos 2 personajes han aportado muchas cosas muy bonitas. El Canario, habiéndome
enseñado muchas cosas, aún cuando ya tenía experiencia, pero él sigue enseñándome todos los días. Es un man haciendo radio poderosísimo. Y el güey que el día que no me haga reír, pues ese día es porque o está enfermo o algo pasó. Es ese hermano mayor que no tuve y que ha estado ahí siempre. O sea, yo esto lo cuento y el día que estaba enterrando a mi papá, este asqueroso me hizo reír en pleno entierro. Es una cosa horrible, pero horrible no desde el punto de vista malo, sino de lo noble, de lo personaje que es y del gran amigo que es. Y de lo leal. Pues gordita, muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Qué rico conocer de ti. Hay un mensaje contundente para todas las mujeres seguramente que ven este podcast, y es que vamos mucho más allá de lo que la gente pueda percibir. La carne es una cosa, el corazón va mucho más y mucho más lejos, digo yo, y pues la gordita se convierte en ese fiel ejemplo. Muchas gracias por estar con nosotros. Rico, más gracias. años de vida, radio y baile. Además que la gorda lo hace muy bien, forma parte de un equipo representativo de baile de la ciudad. Pues la estaremos viendo el domingo. ¿Sí? Por ahora, contarles a nuestros televidentes que somos un programa financiado con los recursos del FUTIC y que nos vemos a la 1:40 el día de mañana para desearles buena energía a todos. Chao. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.